quieras, que sos el que... Por mí Bueno, arranquemos ya, sí. arrancamos, Dale, comentamos que nuestra última reunión va a ser, así ya queda para cuando empiezan a escuchar, el sábado 23 de noviembre, que es la última que hacemos en el año y que como todos los años tiene la virtud de que es híbrida, o sea, presencial para todos los que pueden y quieren, y los que no puedan pueden estar virtual porque después hacemos nuestro brindis de fin de año chocando copitas con sonido, con algo rico, así que y bueno, comiendo cosas ricas también. por Sí. eso, con algo rico, porque no con el estómago vacío el brindis dicen que Mm. no se puede. Bueno, Bruno, te escuchamos en el encuentro de hoy. Después Bueno, pasamos toda la data parroquial por el chat, porque se hace presencial en la fundación, en colegiales, bueno, pues todo eso lo pasamos. bueno, bárbaro. Voy a arrancar. Bueno, la idea de hoy es continuar con el comentario de la clase del 8 de marzo, el seminario de la lógica del fantasma, ¿sí? Yo voy o sea, el punto en el que quisiera detener más que nada son tres páginas bastante complejas, ¿no? Que es donde Lacan lee la problemática de la intervención analítica en relación con la diferencia entre acto analítico y acto sexual, ¿sí? Cómo va articulando todo eso. Son tres páginas ahí bastante complejas. De la versión de Py 2 va de la 203 a la 206, ¿sí? Eh, pero bueno, antes como antesala para llegar a eso voy a mencionar algunos puntos de lo que viene trabajando antes, cuestiones que por ahí no tomé en cuenta en la reunión anterior, ¿sí? Y después desemboco en esas partes, en esas páginas que me parecen como las más complejas de la sesión. Y después quisiera también hacer algunas articulaciones de cómo yo puedo releer algunos abordajes previos de Lacan respecto de este caso de Chris, ¿sí? En los seminarios anteriores. Por ahí tomando algunos de las intervenciones que no fueron las que tomé la vez pasada, ¿no? Que la vez pasada me referí más que nada a la respuesta al comentario de Jean Hippolyte y a la dirección de la cura. Bueno, hoy por ahí quisiera hacer más referencia a la del seminario uno, el 3 y el 10, ¿no? Bien, bueno, en esta clase del seminario, bueno, Lacan, una de las cuestiones que va a cuestionar es la expresión relación sexual, ¿sí? Ojo que acá relación es relación sexual, no es rapport sexual, ¿no? O sea que en castellano por ahí se pierde, pero bueno, relación sexual porque dice que borra todo el carácter de acto que tiene el encuentro sexual, ¿sí? Con esto hace referencia a él a la estructura de corte, ¿sí? Del acto sexual, ¿sí? Y él en ese punto va a introducir como un cuestionamiento respecto de cierta búsqueda de equiparar el acto sexual a cualquier otro tipo de placer mundano, ¿no? Entonces va a decir que no se puede poner en el mismo rango el acto sexual que aquello que se satisface, dice, en un snack bar, ¿no? En un bar de snacks. No tiene nada que ver con eso el acto sexual porque él va a puntuar que acarrea algo de bizarro, de extraño, ¿sí? Un efecto bizarro, extraño, dice de Ay, yo. discordancia, de déficit, de algo que no se arregla y que lo va a vincular con el efecto de culpabilidad, ¿sí? Que Sí. produce el acto sexual, ¿no? Eso le permite distinguir el acto sexual en relación con la problemática del corte, bueno, de diferentes eh, diferenciarlo de todo ese tipo de placeres mundanos que se pueden satisfacer en el snack bar, ¿no? Va a acentuar el carácter de los jaté, en francés, de fallas, fallo aparece traducido ahí en la versión de Paidós, se puede traducir como fallas, fracasos, ¿sí? Él acentúa tanto el costado de falla como de no falla, ¿no? Dice raté, pagaté, como que se juega ahí en esa alternancia entre lo que falla y lo que no falla, ¿no? En la estructura del acto sexual.
Eh, Eso va a desembocar en la crítica a lo que él llama la homilía bendecidora, ¿sí? Del estadio genital, que está asociada a la postulación, ¿sí? De una estructura ideal del objeto, o sea, del objeto genital, ¿no? Eso le va a llevar a cuestionar a la ternura, le va a llevar a cuestionar la ternura como parámetro, ¿sí? Y en su lugar va a resaltar la ambigüedad del amor, ¿sí? Para eso se remite al comentario que había hecho en el seminario 8 de la tragedia de Paul Claudel, ¿sí? De la trilogía El rehén, el pan duro y el padre humillado en el seminario 8, para plantear la pregunta, dice, si un acto sexual es menos acto cuando se comete en una relación de odio con el otro y no en una relación de amor, ¿no? Esa es la pregunta que se hace. Ahí, bueno, es el personaje de Signe de Courfontaine, eh, que, bueno, se relaciona con un personaje que aborrece completamente, ¿no? Que es el Chorlio, ¿no? Y Lacan a partir de eso se pregunta si el acto sexual en ese caso sería menos acto porque eh, por producirse desde el punto de vista del odio más que del amor, ¿no? Cuestión que no responde, la deja abierta, pero es como la vía para, no la responde explícitamente, ¿no? Uno puede decir que medio como subliminalmente queda respondida en la discusión de la teoría del amor genital, ¿no? Eh, Como forma madura de relación con el objeto, ¿sí? Otro límite interesante que va a señalar a esta homilía del estadio genital tiene que ver con la problemática del duelo. Ahí es muy interesante porque lo que él va a señalar es que hay como una especie de punto ciego en esa concepción que tiene que ver con que pareciera que asumir el duelo de modo maduro y tramitar de un modo maduro la pérdida del objeto implica sesgar la perspectiva del duelo desde una sola perspectiva, ¿no? Donde pareciera que siempre, bueno, el supuesto agente de la relación madura ¿no? Que para ese el otro es el que parte primero, ¿no? Es muy interesante esto porque permite, bueno, acá retoma un chiste vienés de Freud, ¿no? En que un personaje le dice a su pareja, cuando uno de nosotros dos muera, yo iré a París, ¿no? Bueno, Lacan retoma ese chiste mostrando lo que está ahí en juego en esta consideración sesgada del duelo. O sea, lo que está eludiéndose es la pregunta de cómo puedo faltarle yo al otro, ¿no? Ese sería como ese punto ciego de esa concepción de duelo. Pareciera que en la relación madura, genital, como es planteada, siempre el objeto es lo que se va a perder primero, pero nunca se trabaja la pregunta de lo que soy como objeto para el otro y lo que puedo poner como falta en ese plano, ¿no? Cuestión fundamental porque es todo lo que se juega respecto del acto sexual como una reproducción del lugar de producto, ¿no? Que soy como objeto en relación con el otro y a la pareja como uno, ¿no? Esa búsqueda de hacer uno ahí, y que también Lacan lo va a llevar, lo va a traer a colación para pensar la problemática del acto analítico, ¿no? Bueno, o sea que esa cuestión es fundamental y lo lleva a decir a Lacan que nunca se considera el duelo, ¿no? Que el supuesto sujeto maduro dejaría detrás de sí, ¿no? Siempre él es el que perdería, ¿no? Eh, y bueno, en esta concepción, en esta homilía del estadio genital, pareciera que, bueno, se estipula que debería darse lugar a un cierto trámite del duelo en que se pueda soportar la pérdida, ¿no? De de una manera madura, ¿no? Todo esto lo va a llevar a Lacan a articular la cuestión con la que había comenzado yo, el tema de la crítica a la noción de relación sexual, ¿sí? Después de todas estas ahí derivas que se van abriendo,
le va a permitir a Lacan empalmar con el problema de la caracterización de la relación de lo analítico, de lo que ocurre en análisis en términos de una relación, ¿sí?, analítica o situación analítica, ¿no? Ahí el mismo término relación o situación, relación como en el caso de relación sexual que evocaba antes, o situación analítica, que es un término que ya Lacan cuestionaba de varios años atrás en el seminario La Transferencia, cuando hablaba, por ejemplo, de pretendida situación, ¿no? Para resaltar más bien el aspecto de disparidad subjetiva, ¿sí?, de la relación analítica y no de la paridad en la transferencia. Bueno, lo que él dice es que la relación o la situación analítica funcionan como una especie de encubrimiento, ¿sí?, de lo que tiene de acto la función analítica, ¿sí? En lugar de eso, Lacan hace como un desvío y dice, ustedes dirán seguro se trata de la interpretación, pero lo deja ahí y se va para el lado del acting, ¿no? Entonces, no se mete por la vía de la interpretación, se mete por el acting, ¿no? Bueno, y ahí llega a esta famosa definición que habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Del acting como un representante de la representación deficiente del acto analítico, ¿no? Y todo lo que el acting out permite pensar de estructural, ¿no? Todo lo que el acting out permite pensar de estructural, más allá del carácter, de su carácter de algo resultante de una intervención inadecuada del analista en la transferencia, revela un punto estructural. Y es la apuesta de Lacan en esta clase poder dar cuenta de en qué medida el acting tiene ese estatuto estructural, ¿sí? El acting tiene un estatuto estructural, eh, más allá de que pueda resultar de una intervención inadecuada del analista. Acoté, podríamos decir, retomando el término que veíamos la vez pasada, a destiempo, tal vez no en el momento justo, demasiado precipitada, bueno, vamos después a ir viendo alguna de estas variantes, ¿no? Y lo que, bueno, como yo creo que se pueden retomar algunas de las intervenciones de Lacan sobre el caso Cris desde esta perspectiva, ¿sí? Bueno, ahora quisiera entonces pasar a trabajar en detalle estas páginas que considero como bien complejas y donde está como me parece lo fundamental de todo lo que trabaja Lacan. Está en la página, esto comienza en la página 203 de Paidós. ¿Sí? Él viene discutiendo un poco, viene discutiendo un poco con esta idea de cama de Aristóteles, donde no está en juego el lugar del otro, ¿no? Dice él, en ningún lugar, en ninguna de las maneras en que aparece el tema, la cama en Aristóteles, se pone en juego el lugar del otro, ¿no? Eh, y en relación con eso, bueno, él va a introducir el problema de la cama analítica en relación con el acto sexual, ¿no? Planteando que hay una relación de contrario en términos, ¿no? De contrarios en términos del cuadrado lógico, decía anteriormente no contradictorios, sino de contrarios, que sería como el lugar de lo que relaciona a dos universales opuestas en el cuadrante lógico, la universal positiva y la negativa, ¿sí? Bueno. Y acá, bueno, ahí comienza toda la cuestión, ¿no? Ahí también hay una cuestión ahí de traducción sobre no me quiero detener mucho, solo la menciono, pero de si en este parrafito en que Lacan habla de la cama analítica en relación con el acto sexual, bueno, él está planteando, como dice en Paidós, ¿no? Ahí en la versión de Paidós, encuentran en la página 203, el final del penúltimo párrafo,
Dice, el lecho analítico significa también una zona que no carece de cierta relación con el acto sexual. Es una relación de contrario, a saber que allí no podría pasar nada de nada. Bueno, habría que ver la expresión de cómo eso, qué es lo que está traduciendo en la versión de Seuil que toma de referencia, por referencia a esta traducción, pero en la transcripción de esta ferla da más bien a pensar que aunque haya un punto de exclusión, ¿sí? Que no se puede, no puede dejar de lado el problema del acto sexual, ¿no? No se puede dejar de lado, aunque no tenga lugar como tal en análisis, no se puede dejar de lado ese problema para considerar lo que ocurre en un análisis. Y eso se va a ir articulando claramente con, bueno, lo que introduce en el párrafo siguiente, que es el del conjunto vacío, ¿sí? Que lo sexual en esa cama, ¿sí? En la cama analítica ocupa el lugar, ¿sí? De un campo vacío, dice, o de un conjunto vacío. Bueno, sigo puntuando desde ahí. Yo voy siguiendo la versión de Staferla más que nada, ¿no? Si ustedes por ahí van cotejando con la de Paidós y hay alguna cuestión que en el cotejo quieran poner de relieve, yo las he ido comparando mucho, pero por ahí, bueno, si ustedes quieren traer algo, luego los escucho. Bueno, luego pasa entonces al tema del otro sexual, ¿sí? Dice, es allí también que el acto analítico en ningún caso tiene nada que hacer, ¿no? En relación con el otro sexual, el acto analítico no tiene nada que hacer. O sea, hay un punto de exclusión, ¿no? Sin embargo, la complejidad de la problemática es que después se introduce el problema de lo sexual. El tema es cómo. Y ahí se puede captar la diferencia en cómo lee la intervención de Chris, ¿sí? Y lo que él llama la intervención analítica verídica, un poco en relación con cómo se pone en juego lo sexual en la relación con el otro, ¿no? Ese sería como el punto ahí, el punto clave, ¿no? Al cual vamos a ir llegando, ¿no? Pero voy eh, siguiendo entonces la lectura. Eh, bueno, salté un parrafito y voy al siguiente. Dice, pero en fin, para aquellos que son sordos, que no me escucharon, que hasta el momento no me han escuchado, se trata precisamente de este campo del otro, en tanto, no tanto dice que redobla, sino que él se desdobla de tal forma que justamente es allí, en su interior, aclara, es allí cuestión de un otro en tanto que campo del acto sexual, ¿no? Eh, bueno, es allí justamente entonces que introduce el tema del acto sexual, a partir del desdoblamiento del otro, ¿no? A partir del desdoblamiento del otro introduce el problema del acto sexual, ¿sí? Eh, espérenme que les voy a compartir para que lo vean en el esquemita, porque es bastante claro ahí cómo está graficado. Si vos, Tamara, me podrías habilitar, por favor, para compartir. Ahí está, ya te compartí. Gracias, ahí comparto. O sea, bueno, es el otro ese que se desdobla, sería el otro que aparece en verde, ¿no? En color verde, acá en la versión de esta Ferla, ¿no? Ese sería el otro que se desdobla y desde el cual se da lugar al campo del acto sexual, ¿sí? Después hay, toda la argumentación va a seguir un poco en la relación entre el A minúscula que aparece en color amarillo y el y ese A mayúscula y ese otro lugar del otro. Y ahí Lacan va ubicando el tema de la proporción, ¿no? Áurea, el número de Áurea establece una proporción para pensar este es a este, lo que este es a este, bueno, para ubicar la función que ocupan, ¿no? Cada uno de esos términos.
Vuelvo entonces a lo que estaba leyendo, dice, y puesto que este otro allí, que parece bien no poder, digamos, no poder ir, no poder manifestarse sin, eh, dice, y que es el campo del otro, y ahí hace una aclaración, el campo del otro de la alienación, este campo del otro eh, que nos introduce el otro de la A barrada, ¿no? O sea que se trata del campo del otro de la alienación, ¿sí? Que introduce el otro de la A barrada, ¿sí? Bueno. Eh, Dice que es también el campo del otro donde la verdad se presenta para nosotros, ¿no? Que es allí donde se presenta la verdad, en ese campo del otro. Pero de esta manera rota, quebrada, fragmentada, que la constituye propiamente hablando como intrusión en el saber. ¿No? Bueno, eso, punto fundamental, porque ahí articula, eso se va a relacionar con lo que va a llamar más adelante la intervención verídica para compararla con la intervención de Chris, ¿no? De Ernest Chris. Ese sería el modo, ¿no? Es a partir de este desdoblamiento del otro, ¿sí? Que interviene la verdad, pero de una manera que se introduce en el saber, pero de esta manera fragmentada, Bruno, despedazada, ¿no? Perdóname que te Sí. interrumpa, pero ya que lo tenés este párrafo entre manos, porque a mí me resultó sumamente oscuro el punto del Ujú. desdoblamiento del otro, ¿no? ¿Vos entenderías que ese desdoblamiento, ese otro distinto, ¿no? Entiendo que está hablando de la función del analista, acá Ujú. ya está entrando en la escena del análisis. Sí, Entonces, está en juego un otro como campo del acto sexual y en su exterior un otro distinto, el de la alienación, o sea, el del campo del significante. ¿Ese es el desdoblamiento que se produciría? Lo dejo como pregunta, ¿no? Pero como este párrafo es particularmente encriptado. sí, a ver, eso se va a aclarar un poco más con lo que sigue cuando introduce el problema de la desexualización, ¿no? Yo lo leo de esta manera. El otro, ¿no? ¿Vieron el grafiquito, esto que les compartí recién? Sí, El que sí. está en el medio, ¿no? Digamos, de los dos que están Mm. coloreados, del A y el otro, ese sería el otro en análisis, que cuando se desdobla queda lugar al otro, el otro de verde, ¿no? ¿Sí? Da lugar a ese. Y así es de esa manera que se introduce la verdad, ¿no? En el análisis a partir del desdoblamiento que da lugar a lo sexual, como si lo sexual solo se introdujera a partir del otro desdoblado, ¿no? Del otro que está en verde. Lacan esto lo va a ubicar como un efecto de desexualización que se produce en el análisis, ¿sí? Pero que eso no implica negar que el acto sexual tenga un lugar. Lo que pasa es que lo tiene a partir de la desexualización, ¿no? Lo tiene a partir de la desexualización. O sea, no hay acto sexual, está excluido que haya acto sexual, ¿no? En el acto analítico. Sin embargo, desde esa desexualización se introduce como desdoblamiento del otro, ¿sí? El problema del acto sexual. Bueno, vamos a ver que ahí podemos captar la diferencia con lo que ocurre en Cris, que es como si no estuviera operando ese desdoblamiento y como si Chris interviniera en cierta manera resexualizando el lugar del otro, ¿sí? Y no dando lugar a ese otro desdoblado, ¿sí? Eh, Sigo porque está bien ahí, bien, sigue Sí, con sí, esa sí. cuestión, ¿no? Bien. eh, Después Lacan se va a preguntar, en relación con esto que acaba de decir, ¿dónde está el psicoanalista, no? Eh, y lo relaciona con el segmento del objeto a minúscula, ¿sí? Lo conecta con ese.
con ese segmento. Bueno, y ahí hay un punto, ¿no? Donde él va a ubicar que hay una relación entre el A minúscula, ¿sí? Y el gran A, ¿sí? Y el gran otro, ¿sí? Que tienen la misma función, pero en relación con dos cosas diferentes, dice. La misma función en relación con dos cosas diferentes. Y a partir de eso empieza a establecer una proporción, la proporción de la que les hablaba hace un rato. Este es a este, lo que es el A es a tal cosa, lo que el A minúscula es a tal cosa, lo que el gran otro es a tal otra. Bueno, la arma a partir de acá, ¿no? Bueno, este párrafo, acá les comento una cosa, para mí en Staferla no está bien planteado porque no se entiende la proporción. Para mí hay un problema ahí de cómo está estructurado la frase. Yo creo que en este caso está bien estructurado en PAI 2 porque en Staferla, si se sigue a la letra el planteo de Staferla, no se entiende cuál es la proporción que Lacan plantea. ¿Sí? Porque vuelve a meter el A y confunde, mientras que en PAI 2 queda más claro la proporción que está planteando a partir de esto Lacan, ¿no? Así que voy a leer la versión de PAI 2, ¿sí? Después, si quieren, les explico por qué en Staferla está así, por qué yo, bueno, leo que en Staferla no se puede entender la proporción, que está mal planteado, eh, pero bueno, ahora no quiero perder tiempo en eso y avanzo. Entonces, leo el parrafito de la versión de PAI 2, ¿sí? Eso está en la página 204 en el penúltimo párrafo, ¿sí? La A minúscula, forma cerrada, forma dada en el comienzo de la experiencia analítica, forma bajo la cual se presenta el sujeto, producción de su historia e incluso diremos más, desecho de esa historia, tiene con la A igual 1 del otro sexual la misma relación que la A de la verdad, la A del campo de intrusión de eso que bajo el nombre de síntoma anda mal en el sujeto, tiene con la suma de las dos primeras, ¿no? Bueno, ¿cuál es la proporción que establece entonces que yo creo que acá se lee claramente, pero que en esta ferla no? Bueno, que la A minúscula, ¿no? Aquí en amarillo, es al a este A que en realidad, bueno, después Lacan pone A igual 1, acá. Eh, bueno, es más claro en esto mejor. El A minúscula tiene, en relación con este A, ¿no? Con el A que funciona como 1, ese sería el A que funciona como 1 del que veníamos hablando, ¿se acuerdan? Las veces pasadas, el que está en el medio, ¿no? Bueno, eh, ese A tiene con este A la misma relación que el A desdoblado tiene con el conjunto, o sea, con la suma de los dos, ¿sí? Este es el A que coloca como 1, ¿no? Ven aquí, A igual 1, ¿sí? Bien, bueno, entonces esa es la proporción que plantea, ¿sí? Bueno, y de eso lo que va a seguir ubicando, va a criticar la idea de la identificación del analista, va a criticar la identificación al campo, el hecho de identificar el analista al campo del otro, ¿no? Esto de ubicar el analista como padre, ¿no? Identificar el analista con el campo del otro, ¿sí? Y ahí
retoma lo de Chris, ¿no? Entonces lo que sigue va a ser como una especie de contrapunto entre lo que él ubica como la intervención verídica y la intervención de Chris, ¿no? Bueno, vuelvo a la versión de Staffelda, dice. Esto no impide que haya la más estrecha relación, acá relación es rapport, no como cuando hablaba de relación sexual o relación analítica, ahí era relación en francés, ¿no? Acá es rapport. La más estrecha relación, rapport, entre el campo del gran otro, de la intervención verídica y la manera en que el sujeto viene a presentificar el A minúscula. ¿Sí? O sea que él plantea que hay una estrecha relación, ¿no? Entre el campo del gran otro de la intervención verídica y la manera en que se viene a presentificar el A minúscula en el caso de Chris. Dice, aunque no fuera, como acaban de verlo en apariencia, en el ejemplo, bueno, este de Ernest Chris, que manera de una protesta a un corte anticipado, ¿no? Bueno, ahí hay un punto muy interesante porque ubica al acting como la protesta, ¿sí? Pero lo que produce Chris como un corte anticipado, o sea que tiene la estructura de corte del acto, pero el punto es el destiempo, ¿no? Como si cayera anticipadamente esa intervención. Bueno, podemos retomar todo lo que habíamos conversado la vez pasada sobre el lugar a Coté, ¿no? No deja de tocar un punto estructural, pero lo toca un poco a Coté, no en el momento justo, no anticipadamente, ¿no? Y produce ese acting como efecto. Bueno, dice, no hay allí más que una desgracia. Dice, es que justamente no es allí que ha conducido la intervención de Chris. Ella ha llevado o ha conducido hacia este campo aquí, ¿no? Y eso lo representa en el esquema de esta manera, ¿no? Acá coloca la intervención de Chris, ¿sí? Como si no operara ahí el desdoblamiento del otro, como si operara a partir eh, de ese punto, ¿no? Del otro que no da lugar eh, que no da lugar al desdoblamiento del otro a introducir el acto sexual como algo desdoblado por fuera, ¿no? Bueno, eh, acá hay un pasaje oscuro, medio complicado. En Paidós yo creo que se borra un contrapunto, en la versión ahí de Paidós, la traducción de Arena, se borra un contrapunto que Lacan me parece que plantea entre lo que ocurre en la intervención de Chris y lo que ocurre en la intervención verídica, ¿no? que ubica como posición, ¿no? ¿Por qué yo digo que se borra? Porque eh, se pierde el contraste, ¿no? Fíjense, les voy a leer cómo aparece en Paidós. Eh, Él dice, esto está en la página 205, en el segundo párrafo, más o menos en la quinta línea del segundo párrafo, dice. Lo único lamentable es que precisamente la intervención de Chris no lleva al campo de la verdad, sino al campo del otro sexual. Eso sí, hasta ahí me parece que está bien y es claro, ¿no? No lleva al campo de la verdad, sino al campo del otro sexual. Eso nos va a permitir entender todo lo que va a plantear ahora de la relación entre desexualización y el acto sexual, ¿no? Ahora vamos sobre eso. Pero el punto que quería señalar ahora es que, bueno, aquí sigue. En la medida en que dentro del análisis digo, este es un campo desexualizado. Bueno, ahí queda medio confuso porque se pierde el contrapunto, ¿no? En la medida en que, bueno, ahí Lacan usa un conector que es
Potan, ¿no? Que da más bien una idea adversativa un poco más fuerte, ¿no? De, mientras que en el análisis, entonces, él marca un contrapunto, ¿no? Entre el hecho de que en Cris no se lleva al campo de la verdad, sino al campo sino al campo del heterosexual, mientras que dentro del análisis eso es desexualizado, no opera como otro sexual, ¿no? Bueno, esa es la diferencia que yo noto que me parece relevante entre las dos versiones, porque se pierde el contrapunto que hace entre el campo desexualizado del análisis y cómo opera Cris desde el punto de vista eh, del otro sexual, ¿no? Bueno, eh, en la versión de Paidós, bueno, el conector que usa Lacan es un conector que marca un contraste más fuerte, un conector adversativo que permite distinguir, ahí, mostrar que se trata de una distinción nítida entre una cosa y otra, ¿no? Aunque la cosa esté embrollada, porque esto que por momentos se distingue, después se confluye en lo mismo, ¿no? Porque toca un punto estructural, ¿no? Pero hay una distinción que Lacan insiste en hacer, ¿no? Bueno, sigo desde la versión de Staferla, dice, bueno, entonces ubica esto de que es un campo desexualizado, dice, quiero decir que en la economía subjetiva es de la desexualización del campo propio al acto sexual que depende la economía, eh, los rebotes, pues, a ver cómo lo tradujeron a eso, eh, Repercusiones. las repercusiones, sí, bueno, las repercusiones, pues, eh, que van a tener uno sobre el otro, ¿sí? Los dos sectores del campo, ¿no? Entonces, es de Lacan ubica como hay algo fundamental en la desexualización del campo propio al acto sexual en análisis, ¿sí? Y todo este párrafo, voy sobre el final del párrafo siguiente, dice, en el análisis es allí que se encuentra reservado el lugar del acto sexual, o sea, desde la desexualización. Eso es lo que se borra, ¿no? Un poco, se eclipsa en la intervención anticipada de Cris. Se borra un poco el campo desexualizado desde el cual aparece el otro sexual desdoblado de ese campo, ¿no? Y es como si quedara sexualizado el campo del otro, ¿sí? Y operara como otro sexual, ¿no? Eso es lo que se puede ubicar a partir de esto. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque esto se va a articular con el error de cálculo que se produce en el acto sexual. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada esto de que Lacan dice que hay un error de cálculo en el acto sexual que parece que no falta nada? Es un error de cálculo, la impresión de que nada falta, bueno. Eh, Vuelve sobre esto y es interesante porque ubicar aquí la estructura de la impresión de lo que no falta en el acto sexual permite leer, bueno, algo de esta intervención desde el otro sexual en análisis como una especie también de error de cálculo ahí, donde pareciera lo que está suprimido es el lugar de la falta, ¿no? Entonces ahí hay una conexión importante, ¿no? Porque el tema es que, ¿por qué esa es una intervención un poco desviada, coté, aunque no deja de poner en juego el acto analítico? Bueno, porque lide la falta. De todas maneras, yo creo que el acting out está ahí para volver a poner la falta en escena. Entonces, por eso no es algo por fuera de lo estructural. Lo que pasa es que produce ese efecto. El acting aparece ahí como un representante de la representación deficiente del acto porque cuando no se hace lugar a la falta, el acting responde poniéndola en escena y buscando hacer lugar a la falta, ¿no? Eh,
Bueno, avanzo un poquito más cómo ubica esto, ¿no? De Lacan, el tema del acto sexual, en qué medida se lide la falta, ¿no? Él va poniendo acto sexual y sublimación, y es un poco toda la vía con la que termina la clase, esta, ¿no? La sublimación es algo que parte de hacer trabajar la falta, en tanto tal, mientras que el acto sexual es justamente aquello que el acto sexual es justamente aquello que viene a elidir la falta, ¿no? En ese error de cálculo parece que desaparece la falta, ¿no? Bueno, el acto sexual él lo piensa no en la relación de un partener al otro, ¿sí? Sino en este modelo que ya habíamos comentado en conversaciones anteriores, la relación de cada uno de los parteneres a la idea de la pareja como uno, ¿sí? Eso es lo que aparece. Bueno, ahí se pone en juego una falta en ser, una falta, ¿sí? En el goce del otro. Eh, Esa falta tiene que ver con la no coincidencia del sujeto como producto, ¿no? Eh, bueno, Lacan dice, sin embargo, esa falta queda elidida, ¿no? Por la falta fálica, ¿sí? Por cómo se articula la falta fálica en el acto sexual. Y acá lo relaciona con la castración y con el penis night, o sea, con el envío del pene. Dice, en los dos casos se trata de simbolizar esa falta esencial. De todas maneras, más allá de que lo coloque de esa doble manera, el acento lo va a poner él en la detumescencia como falta en el goce, ¿no? Como símbolo de falta en el goce y límite a la ley del placer, ¿no? Entonces, ¿qué concluye de todo esto de la detumescencia como falta en el goce que articula un límite ahí? Eh, bueno, el hecho de que el placer tiene un límite, ¿sí? Que el demasiado placer es un displacer, dice, entonces esto se detiene allí y parece que no falta nada, ¿no? Se detiene para no pasar ese límite, ¿no? Y para no pasar ese límite, se produce ese punto de detención y ahí parece que queda elidida la falta, ¿no? Bueno, parece que no falta nada, error de cálculo, dice acá. Eh, entonces, el tema es que no se percibe lo que falta en el acto sexual, ¿no? Mientras, bueno, y esto es con lo que termina todo el final de la clase, es la diferencia con la sublimación, respecto de la sublimación, donde justamente de lo que se trata es de poner a trabajar la falta, ¿no? Lo que él llama una reproducción de esa falta, y entonces introduce un nuevo esquema donde va mostrando cómo la falta se replica infinitamente, ¿sí? Eh, bueno, eh, contraponer a lo que ocurre en el acto sexual. Uno puede pensar que, bueno, que esto que plantea la sublimación, bueno, es muy próximo a la problemática de la desexualización, como eso que ocurre en el acto analítico, ¿no? Bueno, ahora paso a algunas cuestiones que quería comentar de las intervenciones anteriores de Lacan sobre Cris, que me parece que se pueden leer eh, bastante en consonancia ¿no? Eh, con lo que viene trabajando Lacan aquí, ¿no? En este seminario. Eh, en el seminario 1, bueno, más allá de todas estas cuestiones de cuánto distorsiona Lacan, ¿no? La intervención que hace Cris, de la alteración temporal del acting, más allá de, bueno, de todas esas cuestiones, de las diferencias
que se van planteando en los distintos momentos de intervención. Bueno, voy a ubicar algunas cuestiones que me parecen interesantes de las lecturas que va haciendo Lacan, ¿no? Ya desde el seminario 1, donde él caracteriza al paciente como plagiario a pesar suyo, ¿no? Dice plagiar malgré lui, ¿no? Plagiario a pesar suyo. Ahí es interesante porque ya aparece en la doble dimensión de que es una interpretación por la superficie, que en cierto punto él caracteriza como inadecuada, pero que no deja de ser válida, ¿no? La caracteriza como válida y justa. O sea que en el seminario 1, ya en el momento en que está la respuesta de Hippolyte, ¿no? Es la clase del seminario, la quinta del seminario 1, que después se transforma, bueno, Lacan la reescribe para los escritos como respuesta al comentario de Jean Hippolyte. Bueno, hay variantes interesantes entre el texto del seminario y el escrito, ¿no? Bueno, eh, yo la vez pasada me había detenido más que nada en el escrito, en la respuesta al comentario. Ahora me estoy refiriendo al texto del seminario, ¿no? Eh, entonces, habla de esta interpretación por la superficie que la considera inadecuada, pero que sin embargo es justa. Entonces, ¿qué se juega ahí en esa cuestión? Bueno, ¿por qué Lacan habla de una interpretación por la superficie? Bueno, porque en cierta manera es como si él va avanzando desde la superficie como a lo profundo, sería un poco la idea. Y hay un lugar donde Lacan considera que toca algo justo, que tiene que ver con de la relación, ¿no? La relación de este paciente con su padre en la infancia, ¿no? Que parece que había una historia en que, bueno, su padre había quedado como muy opacado por el abuelo, no era tan grande como el grand-père, como el abuelo, no era un padre grande como el padre grande que era el abuelo. Entonces hay una cuestión ahí de la historia infantil, ¿no? Donde lo que se ubica es que él satisface esa necesidad forjándose tutores más grandes que él, y de los que se transforma en dependiente y de los que después se sitúa como plagiario, ¿no? Pero hay algo de la historia infantil que se toca con esa intervención de Cris que Lacan considera que da un punto justo, ¿no? Con un punto justo de la historia, ¿no? Eh, Tal vez el tema ahí en juego sea el de que ocurre no en el buen momento, ¿no? Esa intervención. Y acá es donde podemos retomar toda la cuestión del lugar de la realidad como parámetro. La realidad como parámetro eh, y eso que el analista sabe, ¿no? Justamente como algo que no puede justificar por sí sola intervenir, ¿no? Porque es como si el paciente no estuviera preparado, ¿sí? Para acoger eso simbólicamente. O sea, él da un punto justo, ¿no? Toca con un punto justo de la historia infantil del paciente, pero el paciente no está todavía a la altura de poder recibir ese saber, ¿no? Que un poco es esto que tanto trabaja Freud de, bueno, que nada sirve que el analista transmita un saber al paciente que el paciente no lo produce por sí mismo, ¿no? Bueno, acá, que en realidad tiene que ver con todos esos fenómenos límite entre lo real y lo simbólico que trabaja Lacan, por eso él viene trabajando el acting, es el último de los fenómenos que trabaja de fenómenos ahí donde no hay una asunción simbólica del todo integrada en la historia del sujeto, ¿no? Lo coloca en serie con la alucinación, con el déjà vu, ¿no? Como distintos fenómenos que se producen ahí en el margen donde algo no queda integrado del todo eh, simbólicamente. Bueno, en el seminario 3 el seminario 3 que bueno, ahí varios Orellana en su texto va mostrando un poco los momentos de producción de Lacan y trabaja mucho el tema el tema del público, de cómo modifica mucho la manera de transmitir el caso Lacan cuando eso está destinado al público del seminario y cuando eso aparece
como parte de los escritos. No me refiero al texto de Baños Orellana que había enviado Diego a raíz de lo que conversamos la vez pasada. Ese texto me refiero, donde él hace como un recorrido por los distintos momentos en los que Lacan analiza el caso, un poco discutiendo esta cuestión de autores que lo plantean a Lacan como un distorsionador, que él relata el caso, lo transforma en función de lo que quiere decir y distorsiona la realidad de lo que dice Chris, ¿no? Bueno, un poco ese es el objetivo de él, discutir eso, ¿no? Bueno, en ese libro lo que lo ubica es que viene, bueno, que es prácticamente contemporáneo al desarrollo de, cuando Lacan desarrolla en el seminario 3, que si no recuerdo mal es en el 11 de enero, parece, el caso de Chris, es casi contemporáneo al momento que él escribe, ¿no? La respuesta al comentario, ¿sí? De Jean Hippolyte. Entonces, bueno, él muestra que Lacan está en eso, ¿no? Cuando está dando esa clase del seminario que vuelve sobre la diferencia entre la Verwerfung y la Bejahung y todo, bueno, está en ese tema, ¿no? Cuando trabaja esa cuestión, ¿sí? Ahí les confirmo la fecha de la clase, sí, la del 11 de enero, del seminario 3, ¿sí? Bueno, lo que tiene interesante es que acentúa el estatuto de la defensa, ¿sí? Que permite ubicar un matiz nuevo, ¿no? Que es ahí donde Lacan plantea, es como si se elude el plano sobre el cual se debe hacer la intervención. La perspectiva de la defensa, como si eso dependiera de la perspectiva de la defensa, como si interpretar la defensa, él lo coloca en los términos eh, de operar desde una perspectiva que no, que lleva a que se imponga el moi del paciente, el yo del paciente como punto ahí de diálogo con el analista que interpreta la defensa, porque se considera que las defensas vienen del yo y que los frentes contra los cuales lucha, bueno, son lo que Freud había caracterizado como los vasallajes, ¿no? Del yo en el yo y el ello. Al operarse desde el yo, dice, en diálogo, dice, es como si se buscara hacer ver la realidad antes de que eso sea simbólicamente integrado por el sujeto, ¿no? O sea, que se interviene en un registro, en la defensa impone al yo y una relación entre el analista que interviene buscando la defensa del yo, donde queda de lado lo que el sujeto puede integrar simbólicamente, ¿no? Esto nos permite acentuar un poco más esta idea de eh, lo anticipado, ¿no? Del corte, que protesta ante un corte anticipado que plantea Lacan en esta clase del seminario 14, ¿no? El hecho de que, vamos a decir, el analista anticipa ahí un saber que el sujeto no está todavía a la altura de poder integrar, ¿no? A su historia, ¿no? De eso es muestra que el acting, ¿no? En ese punto, lo que podemos acentuar es que el acting es como un fenómeno ACOT, pero que replica una intervención ACOT, ¿no? Es una intervención que precipitada, ¿sí? Que produce eh, bueno, esta respuesta ACOT. Sin embargo, yo lo leo en el sentido de que es como que insiste buscando imponer eso que la intervención, bueno, busca dejar, no sé si busca, pero que tiene por efecto dejar de lado, mejor dicho, ¿no? Bueno, hay algo interesante que dice Baños Orellana cuando termina todo el desarrollo sobre este caso, que tiene que ver con que, bueno, finalmente todas las críticas que se pueden hacer a la intervención de Cris y todo, dice, termina con un éxito terapéutico. En este caso, el paciente se cura de toda esta cuestión, ¿no? O sea, bueno, al fin y al cabo, ¿qué estatuto, qué efecto tuvo, ¿no? Ese acting.
como pregunta, digo, desde esta perspectiva, digamos, se puede cuestionar el aspecto, ¿no? El aspecto inadecuado del acting como algo ¿no? que podría ser nocivo para el trabajo analítico. Me parece que toda la perspectiva de Lacan en este seminario 14 es instalarlo como algo fundamental de la estructura del acto analítico, una deriva coté, pero que no deja de ser fundamental del trabajo, fundamental y constitutiva del trabajo analítico. Eh, Bien, en el seminario 10 va a plantear una cuestión que el seminario 10 es muy breve, la referencia al caso, pero tiene algunas cuestiones interesantes. Es muy breve, son 2 o 3 parrafitos que le dedica, que es la clase que se tituló en la versión oficial como Acting Out y Pasaje al Acto, donde Lacan trabaja mucho el tema ¿no? del Acting Out y Pasaje al Acto, pero hay una cuestión muy interesante que me resulta ahí en ese recorrido breve que hace Lacan, es que, bueno, ahí vuelve a acentuar el hecho de que coteja con la realidad de la intervención, dice, va a ver el libro y no encuentra nada, no encuentra nada que permita decir que el paciente copió algo ahí, sino que al contrario, pareciera que el paciente fue copiado, más bien, ¿no? Eh, pero dice, el sujeto no puede contraponerle nada. Eso me resultó muy interesante. No le puede contestar nada, no le puede discutir nada. Es como, a ver, el analista tiene razón, ¿no? En cierto, es como si dijera, el analista tiene razón, no le puedo rebatir nada. Pero dice, y ahí en francés usan una expresión un poco coloquial, medio vulgar, seulement il s'en fout, ¿no? Como si dijéramos en castellano, bueno, sí, muy bien, sí, no le puedo contestar nada, pero le chupo un huevo, ¿no? No es eso lo que está en juego, ¿no? Yo la traduciría así porque es una expresión bastante eh, vulgar, ¿no? Coloquial. Bien, el sujeto, bueno, como no puede rebatir nada de eso, pero es como si, ¿qué está en juego? ¿Por qué aparece eso como respuesta? Bueno, algo no se ha tocado. Sí, está muy bien, es así como usted dice, ¿no? Pero eso no tocó el punto esencial, que es la función del objeto causa, la función de la como objeto causa de deseo, ¿no? Eso no fue tocado, ¿no? Y eso es lo que el acting viene a poner sobre la escena, que eso no fue tocado. Eh, bueno, Lacan dice el acting, va a comer, va buffet, también medio vulgar la expresión en francés, va a morfar los sesos frescos del paciente, ¿no? Eh, como una prueba de que hay algo para mover ahí, hay algo para trabajar, eso no fue tocado, ¿no? Pone sobre la escena eso. Está muy bien, no es falso lo que usted dice, pero no es el asunto, ¿no? No es el asunto. Es otra cosa lo que está en juego. Bueno, y otra cuestión interesante del seminario 10, que me resultó muy interesante, es que se ve mejor una doble capa del acting, ¿no? Porque por un lado es ir a comer, ir a morfar los sesos frescos para ir a contárselo al analista en realidad. Ahí está el punto. No es tanto el acting en la realidad, sino llevado al relato. Le está avisando algo, hay que hacer lugar a esto está mostrando algo, hay que hacer lugar a la falta, hay que hacer lugar a ese objeto que quedó en un lugar que hay que desalojar, ¿no? El acting viene como en cierta manera a manifestar esto. Eh, o sea que bueno, tendríamos estas 2 caras del hecho y el relato del hecho. Eh, bien, en el seminario 3 que evocaba hace un rato, ¿no? La clase del 11 de enero, hay una caracterización interesante que nos permite también retomar algo de esta línea, que es el punto de que el tema no es si plagio o no en la realidad, ¿no? Sino el estatuto fantasmático del plagiar, dice Lacan. Ahí está la cuestión. Es el estatuto fantasmático, no importa si es real o no, si el amigo lo copió a él o él lo copió al tutor. El tema es el estatuto fantasmático y eso se conecta con algo fundamental de acá del seminario 14. O sea, el hecho, dice Lacan, lo que no ha sido tocado es que todo su deseo sea plagiar.
el deseo de plagiar, ahí está el punto, ¿no? Eso es lo que no ha sido tocado y lo que no se puso a trabajar. Uno puede decir, bueno, se pone, aparece por la vía del acting, ¿no? O sea que no deja de tener algo, no deja de producir un efecto que es un efecto de acto en el trabajo analítico, aunque sea como bajo la forma del acting, ¿no? Del acting out. Bueno, Lacan en el seminario 3 da una vuelta interesante a esto, dice, bueno, el plagiarismo no existe, ¿no? O sea, esto que no hay propiedad intelectual. ¿Quién se puede arrogar ser propietario del orden simbólico? Bueno, en todo caso, el problema es analizar por qué el sujeto adquirió una tan peculiar relación con el orden simbólico que lo coloca ¿no? En una situación similar. Bueno, esto permite retomar algunas cosas de lo que comentaba recién, del seminario 10, ¿sí? El hecho de que, bueno, como el acting out tiene algo de acto analítico, ¿no? Poniendo un objeto en el lugar de objeto postizo, ¿no? Como viene a representar, a positivizar el resto mostrándolo, ¿no? Como en lugar de que la esté en su función de causa, causando el deseo, ¿no? Aparece representado en el objeto, ¿no? Se lo muestra ahí. O sea que hace lugar al deseo ahí. Lo que pasa de una manera acoté, desviada, ¿no? Desviada de la función de la causa del deseo, ¿no? Porque el objeto está positivizado en cierto punto. Eh, bueno, esto también en consonancia con algo interesante que dice Lacan en el seminario 3, que una formulación que me gustó, que dice, no se trata tanto de que el sujeto, de que él muestre algo, sino que algo se muestra, lo dice así en impersonal, algo se muestra, ¿no? Bueno, esto nos permite retomar lo que conversábamos la vez pasada, ¿no? De que hay verdad pero no hay sujeto, ¿no? En el acting. Está en juego algo de la verdad pero sin sujeto, de subjetivada en ese objeto postizo, ¿no? Bueno, por eso creo que todo esto permite ubicar algo de que el acting es como un llamado al deseo, del deseo, bueno, un poco creo que se juega en esa alternancia. Un poner en causa el deseo, poner en movimiento, creo que hay algo de eso en juego en el estatuto del acting, ¿no? Como representante deficiente del acto analítico, como representante de la representación deficiente, esa definición clave que da Lacan en esta clase. Bueno, paro acá con el comentario, así podemos conversar un poco a partir de todo esto. Buenísimo, y bueno, abrimos el micrófono para quienes quieran comentar, articular, preguntar. Dale. Bueno, ¿puedo empezar yo? Que tengo un millón de Dale. cosas anotadas. Bueno, me quedé, vuelvo un poquito para atrás en el comentario, me quedé en la cuestión del desdoblamiento y de esta idea que bueno, a mí la verdad, pues te agradezco el comentario, es para volver a poner play y volver a escuchar leyendo detenidamente, pero me despejó algo, al menos, en esta idea, en estos vaivenes que Lacan va teniendo respecto del acto sexual y la escena del análisis, y en qué medida eso se excluye como contrario, pero se reintroduce, ¿no? O sea, de alguna manera eso en la escena del análisis no es que queda por fuera, no alcanza con decir que queda por fuera, tan linealmente. Y digamos, si el desdoblamiento lo que nos trae es que es desde la posición de sexualización, en ese desdoblamiento entre el otro sexual y ese otro tachado, ¿no? Que se preserva, bueno, que en realidad dice que se reserva en página 205 abajo,
y lo leíste Ujú. desde esta perla y lo leíste con ese término, se reserva el lugar del acto sexual. Yo digo, lo que se reserva o lo que se preserva, porque a mí se me liga con lo que plantea clases anteriores, donde habla de, lo dice de esta manera, que el analista preserva el lugar de la interpretación en la medida en que preserva el significante del otro tachado. Cuando trabaja lo del uno en más, que en la clase de alienación decíamos, bueno, el uno en más, el uno en menos, resta, ¿no? ¿Por qué aparece en más y en rigor resta? Porque presentifica la falta. Y muchas clases atrás dice, bueno, el analista preserva el significante del otro tachado en la medida en que ese es el lugar de la interpretación. Pues si un consciente está estructurado como un lenguaje y el otro tachado es el campo del lenguaje, bueno. Entonces hay algo entre eso que dice antes respecto de lo que el analista preserva respecto del significante de la falta, que es el lugar de la interpretación, y lo que dice ahora como el campo sexual que se reserva a condición de que haya un desdoblamiento en la función del analista que desexualice a la vez ese campo, bueno, preserva el campo del acto analítico de esa manera. Se me liga una afirmación con otra, ¿no? Pareciera que aún en esta confusión entre hay acto sexual, no hay en la escena del análisis, en qué medida, pareciera que ahí hay algo de la función del analista que Lacan insiste en que está llamado en preservar algo, ¿no? Entiendo que estará, Sí, sí. es otro Yo modo en de ese hablar de la sentido, abstinencia, ¿no? Porque ¿cuál es el campo sexual que se reserva o que se preserva? Bueno, el del otro sexual del analizante. Porque si el analizante entra a la escena analítica como producto, ¿no? Como producto de un acto sexual, bueno, a condición de que el analista no se identifique con el otro sexual de ese hablante, de ese que asocia, algo queda preservado del campo sexual del analizante, ¿no? Bueno, tengo unas cuantas cosas más, pero sí, sí, querría sí. como... Bueno, te comento algo respecto de esto, Adriana, que sí, sí, interesante esa correlación, porque yo pienso que el desdoblamiento del otro es en cierta forma una versión, otra versión de la tachadura del otro, ¿no? O sea, en cierta medida, mostrar que el analista no es el otro, en ese punto, que el analista no es el otro, no funciona como otro, sino que es el vehículo para que el paciente se encuentre con el otro sexual, no el analista como otro sexual y ficción de la Ay, posible sí, pareja, sino que claro. que el analizante se encuentre con el otro sexual de su historia, y para eso el analista no tiene que ser el otro, tiene que, no. Y el punto que yo creo que es ahí donde Lacan va cotejando con lo de Crisis, compara, es cuando eso no aparece, el analista se vuelve un uno, ¿no? Si el analista sabe, interviene sabiendo, bueno, se vuelve un uno, en cierto punto que, bueno, ahí no opera la tachadura del otro, no opera el otro sexual de la historia, porque el que sabe es el analista, el parámetro de la realidad está dado por lo que el analista dice. eh, sí, lo pienso en ese sentido. Sí, el parámetro de la realidad, que bueno, quizás en el ejemplo de Cris se ve muy burdamente en este ir a cotejar si es que eso Mm. ocurrió, o el parámetro de la realidad sexual del analizante, lo cual es igualmente dramático, ¿no? Si el analista se vuelve esa encarnadura en lugar de abrir la llancia, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido me hace acordar del otro caso célebre de Acting Out que Lacan tanto comenta, que es el de Ruth Lebovici, que ahí efectivamente parece que se pone en juego algo del acto sexual en la escena analítica, donde parece que el analista aparece más al lugar de pareja, ¿no? Bueno, el paciente le mira las piernas, empieza a aparecer toda una erotización imaginaria de la relación analítica, donde justamente, bueno, ahí se ve más ese costado, ¿no? Me hiciste acordar de eso justo, ¿no? Ahí aparece el acting, también como una respuesta a una omnipresencia sexualizante del analista en transferencia, aparece un acting sexual externo a la situación analítica, pero que también termina incorporándose
a la situación analítica. El analista aparece como una especie de suerte de pareja sexual del paciente. En este caso es como que todavía mucho más manifiesto ese matiz de lo sexual ahí, porque, bueno, acá es lo oral, ¿no? La sexualización del oral, ¿no? Los sesos frescos, esto de la relación oral cercenada que es puesta en bandeja, aparece más desde ese lugar. El tema de lo sexual en este caso. ¿Puedo seguir? Porque una cosita más que tomé nota de una afirmación, no sé si la anoté bien, vos decías, porque bueno, después empezaste a trabajar los ejemplos de Cris tomados por Lacan en los distintos seminarios, pero cuando empieza con lo de la cuestión de la sublimación en la clase, vos decías que lo que pasa en la sublimación es muy próximo a lo que sucede en la desexualización del acto analítico. Eso me queda como enigmático, porque para no darlo por obvio, digo, el lugar de la sublimación en el destino de un análisis me parece siempre problemático. ¿Te Entonces, parece que no escuché lo que dijiste? siempre me parece problemático Ajá. poner a la sublimación en ese lugar del destino de un análisis. ¿A qué Bueno, te yo en referís cierto con que punto es muy también creo que es próximo? problemático. Por eso creo que la desexualización es un buen sustituto, es un mejor sustituto para algo que no es, no sé. Yo también creo que hay algo ahí problemático de relacionar la sublimación con el acto analítico. Yo creo que el punto es más bien desexualizar el acto sexual, bueno, y Lacan se apoya en la sublimación para desexualizar el acto sexual. Pero, no sé, eh, Mm. pero a mí me parece que sí, que cuaja más la idea de desexualización que de... Sí, de que algo queda en reserva. Me parece que algo que se preserva, algo que queda en reserva, que pone a producir, ¿no? Esa idea. Pero no hay un problema al que lleva, una dificultad a la que lleva el concepto de desexualización, eh, porque parecería, desexualización quiere decir, parecería implicar ausencia de la dimensión erótica, pero estaba pensando que por ahí podríamos pensar la desexualización como un modo de reintroducir la indiferencia o la falta del objeto pulsional, que es justamente el trabajo sublimatorio. El trabajo sublimatorio no es sin la pulsión, sino que al revés, es un trabajo con la pulsión, como decías antes, Bruno, en el que implica una reproducción, una reintroducción de la falta en el circuito pulsional. Entonces, por ahí hay esta desexualización propia del inherente al desdoblamiento, quizás implique que en el análisis la pulsión opera su circuito o tiene como horizonte que pueda operar su circuito sin que el analista sea el objeto que obture el lugar de falta del objeto pulsional como causa. Me parece que esa es una complicación que quizás, no sé, se resuelve pensándolo de esta manera, que desexualización es volver a poner en función la pulsión
en el análisis y la pulsión en la transferencia, pero a condición de que el lugar del objeto no quede obturado por el analista. Sí, 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 es interesante esto porque, a ver, el acting marca, bueno, justamente algo de eso, no operando de esa manera. Cuando se convierte en objeto, no sé, en otro al cual se dirige la mostración, ahí algo del objeto aparece, justamente articulado con el analista como otro. Entonces, el acting sería como la contracara de por qué ahí eso no estaría operando de esa manera. Eh, Lo que pasa es que desexualización lleva un poco a la idea de la sexualidad queda fuera de, el sexo queda fuera de juego. Y no es así como recordaba la vez pasada Martín, si la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, no podemos decir, no hay erotismo, no hay sexualidad, no hay este orden de cuestiones en la transferencia y en el análisis. Sí, solo a condición de que en la transferencia se produzca el vaciamiento del lugar del objeto de la pulsión. En otros términos, que, bueno, que vaya a contrapelo de la sugestión, aunque esté en juego la sugestión ahí en juego. que vaya en contra de qué decís, Edgardo. En contra de la sugestión, Ajá. ¿no? Sí. Eh, la sugestión, al revés, sería un equivalente, bueno, incluso de lo que provoca el acting. La sugestión provoca el acting por el hecho de que, bueno, el analista ahí no deja vacante el lugar del objeto, es decir, o no presentifica al objeto en su función de Falta. vacancia. Mm. Sí. Sí, sí, por eso yo creo que es interesante esta figura del desdoblamiento que trae Lacan para repensar, o sea, esto va en la línea de un montón de cuestiones que ya viene trabajando antes, pero no sé, otra torsión, otra vuelta eh, para pensarla, ¿no? Que es, bueno, el lugar transferencial del analista, o esto de que, bueno, el analista funciona ahí como objeto sustraído del ideal, ¿no? A diferencia de la posición hipnótica de la cual se derivan los efectos sugestivos. Ahí en bisagra, esa función metafórica del analista de no es conmigo como otro, sino con otro, con ese otro histórico. Está lo sexual, pero es a condición de que el analista se metaforice y introduzca el desdoblamiento a otro, ¿no? No es conmigo, sino con el otro. Entonces, me parece que relanza toda esa cuestión, que es lo que el acting en cierta manera viene como ahí a encallar en cierto punto, ¿no? Eh, que el analista no está a título de ahí de lo que es como objeto, sino está en una función metafórica para que se trabaje otra cosa. Bueno, el acting parece que este llamado, bueno, tiene que ver justamente eh, con una manifestación de que ahí algo de esa función está ahí como problematizada, no está puesta en juego de alguna manera y por eso yo creo que, bueno, en ese sentido tiene algo de la estructura del acting porque viene a relanzar eso para producir que algo ahí se ponga en movimiento.
Sí, esta idea de desdoblamiento es difícil pensar a qué apunta, pero a mí me sugería entender desdoblamiento como un modo de afectar la unicidad. Desdoblamiento no es uno, como si uno dijera, el analista es y no es el analista. Ese ser y no ser simultáneamente es un desdoblamiento, como cuando se dice en el proceso de la novela familiar del neurótico, cuando el padre es y no es el padre. Ahí hay un desdoblamiento que implica una afectación de la unicidad del personaje. Hay algo de la identidad del analista que, que se eclipsa como tal, como identidad. Y impide que el analista sea el objeto con el que el analizante copula. Sí, escuchándolos me evocaba esta cuestión del desdoblamiento también a lo que plantea en el seminario del acto para la función del analista como encarnadura del sujeto supuesto saber a condición de que opere como objeto A, como objeto causa, ¿no? Me parece que esa es otra figura. Si bien acá está trabajando en rigor, no sé si es un giro o es otro modo de ordenar los elementos para seguir igual circunscribiendo la posición del analista y la del analizante. Pero acá el A, en estas proporciones que arma, queda reservado como producto para el sujeto, ¿no? En la formulación del seminario del acto, bueno, el objeto A opera como causa, como fundamento, digamos, de la función del analista, desdoblado del sujeto supuesto saber, que también es una encarnadura del otro tachado. Mm. Sí, me parece que lo que decía Edgardo hace un momento digamos, va en la línea de lo que Lacan, incluso en la forma de la escritura que va proponiendo de estas proporciones, pone en la intervención de Cris el englobamiento arriba y pone uno, ¿no? Como que de lo que se trata es de un uno que se produce ahí y no de ni desdoblamiento del otro, ni lo que antes mencionaba Adriana, que veníamos viendo en otras de las sesiones del seminario, el uno en más, el uno en menos, digamos, lo que sumando resta, lo que al restar produce. Me parece que, bueno, tiene cierta complejidad y bueno, la pregunta que me parece interesante es esta, ¿no? ¿Dónde está el analista? Porque es la que, digamos, si bien nosotros en el conversadero nos venimos preguntando por el sujeto, estamos haciendo un viraje o dando un punto importante en nuestro interés de localizar al analista, ¿no? Para que algo de ese sujeto, de ese efecto sujeto, el análisis produzca. Yo no los veo a todos, si hay alguien que quiera comentar algo.
hay un Bueno, silencio de la complejidad. Sí, sí, Patricia. sí, por eso iba a hacer un comentario chiquito. Bueno, el trabajo le queda al paciente, o está adentro con la demanda, o y si el analista escucha la demanda, irá por el lado del deseo. Si no, vuelve como un llamado. Me parece que en el acting, porque vuelve al analista, pero desde afuera. Creo que el analista se fue a la realidad y Chris le mostró que lo que no tocó, no lo tocó en el cuerpo de la intervención, él hace que le ingrese al cuerpo por otro lado. Se me ocurre algo así. Por otro lado, me aparecía así, ya que no había muchas preguntas, cuando nos vamos a las letras, a los diagramas, entonces nos preguntamos si el A, ¿de quién es el A? ¿No? En la situación, si en la transferencia el A es el A del paciente y el sujeto dividido es un... Me parece que salió así como cierta, y uno podría decir, bueno, no hay otra cosa. En la transferencia no habría otra cosa, en el mejor de los casos. El sujeto dividido y el A, y lo que llevemos por ahí hasta que algo de esto se produzca. O el A le queda al analista, o muchas veces caemos en vez de en el sillón, en el diván, ¿no? Y quedamos como sujetos barrados nosotros. Cuando lo pasamos a los gráficos, parece que A, sujeto, son personas en alguna de las intervenciones. Eso, o me vino por ese lado. Eso quería comentarles. Bueno, la verdad, Bruno, muchas gracias porque es muy complejo y has hecho un recorrido incluso en relación a comentarios que hace Lacan en esta sesión del seminario en momentos anteriores. Eso estuvo bueno. Vamos acompañando con los recorridos. Y bueno, dejamos por hoy acá, después mandamos la grabación para reescuchar, que a veces está bueno también para los que estuvimos. Y nos volvemos a encontrar el cuarto sábado de noviembre de la mano de Patricia con el recorrido de la próxima sesión del seminario, si les parece. Y va a ser Sí. presencial en la Fundación Tiempo. Después recordamos como otros años lo hemos hecho, la dirección. Sí, lo pasamos por WhatsApp. Bueno, yo le quería agradecer a Bruno un laburazo, además te mandaste entre Sí. la lectura de Staferla y Paidós, la verdad que te lo agradezco enormemente, es para realmente volver a escucharte y tomar nota porque son precisiones Y sobre importantes. todo con el manejo del francés que tenés. Una maravilla. Sí, eso es muy Claro. enriquecedor y está bueno porque es un campo donde algunos no operamos. Entonces, la verdad que tu generosidad resulta sumamente valiosa, es un aporte que bueno, que a mí particularmente me suma muchísimo, ¿no? Porque son pequeñas inflexiones que cambian mucho los sentidos, esto que planteabas en la medida en que o mientras que, ¿no? Hay una diferencia en relación a lo que opera como el campo sexual o no dentro del campo del análisis. Bueno, hay un montón de cosas que he anotado. Te agradezco muchísimo, muchísimo el recorrido de la vez pasada y la claridad. Y el de hoy. Y el de hoy, sí, 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 sí. Y encima pronunciándolo en francés en serio. Sí, 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 sí. Nos deja la vara muy alta, te digo. Bruno nos deja la vara muy alta.
Sí, sí. No me incluso lo con- digan a mí, con la que sigo traducción yo. de los modismos de acá, ¿no? Porque también eso, ¿no? La traducción a los modos que tenemos nosotros de decir esas cuestiones, también esa. Así que bueno, buenísimo y nos estamos reencontrando. Bueno, gracias a ustedes Nos por vemos. escucharme. Bueno. Bueno, No, nos a vemos. vos, a Hasta vos. luego. A vos, La Bruno. próxima. Bueno, Hasta la hasta el próxima. 23 de Chao. noviembre. Muchas Después gracias por pasamos todo, por- Bruno. Gra- Muchas Gracias, gracias. Bruno. Hasta la Chao. Gracias, próxima. Bruno. Muy bueno, Bruno, gracias. Chau, chau.